Miren, anteayer la ministra palera de López, Lenia Batres, se dio a la tarea en sus redes sociales de compartir esto que parecía muy grave. Lenia Batres denunciaba que la tremenda corte había eliminado el delito de corrupción en la Ciudad de México. Hubo por ahí una sesión y ella decía: la ministra, afín al gobierno de la transformación de Cuarta, aseguró que dicha resolución va a favorecer a quienes hubieran sido sancionados por el delito de corrupción en la Ciudad de México, e incluso afirmó que ni siquiera estuvieron de acuerdo quienes anularon el delito. Su argumentación dejó sin claridad la supuesta causa de la inconstitucionalidad. Esto decía ella. Y el día de ayer, el ministro de la tremenda corte también fue a darle una entrevista a López Dóriga, y pues dice que no es cierto, que la señora mintió. Es Lainez, ¿no? El ministro. Dice: Lenia Batres mintió, la Corte nunca eliminó el delito de corrupción. Hace poco la Suprema Corte, esto estaba tomado de ahí de la cuenta de redes de Juan Ortiz, hace poco la Suprema Corte aprobó eliminar una porción del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México por mal redactada y ambigua, específicamente en cómo se define a un servidor público y cómo esto afecta a las asociaciones civiles que reciben fondos públicos. Pero Lenia dijo: ¡ay! Eliminaron el delito de corrupción. Pero estos son los hechos. Primero, quien metió la acción de inconstitucionalidad fue Rosario Piedra. Así de mal estaba dicha disposición, pues imagínense. Segundo, antes de invalidar esas partes, la ley consideraba cualquier persona que dirigiera una asociación civil con fondos públicos como un servidor público. Esto significaba sujetarlas a las mismas reglas y penas que los funcionarios públicos si cometían delitos contra la administración pública. La Corte, sin embargo, dijo: esperen un momento. Según el artículo 108 de la Constitución mexicana, el término servidor público tiene un alcance específico y no se puede ampliar a cualquier persona fuera de la estructura oficial del Estado. ¿Vamos bien? En otras palabras, solo porque una asociación civil reciba dinero del gobierno no convierte a sus directivos en servidores públicos a ojos de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque cambia completamente la forma en que estas personas pueden ser juzgadas y sancionadas por la ley. La Corte argumenta que ya existen suficientes mecanismos para responsabilizar a estas personas sin necesidad de calificarlas como servidores públicos. Además, la Corte encontró problemas con cómo se redactaron ciertas partes de la ley, señalando que eran confusas y podían generar incertidumbre. En derecho, la claridad es clave porque las personas necesitan entender claramente qué es legal y qué no. Al definir todos los delitos contra la administración pública como formas de corrupción, se creó un desmadre legal difícil de entender. O sea, tus diputados capitalinos hicieron más difícil sancionar la corrupción. ¡Genios! En el mundo legal, cada palabra cuenta. Aquí las definiciones importan y las bases de nuestras leyes deben ser tan sólidas como las intenciones detrás de ellas. Por cierto, Lenia Batres dejó claro nuevamente que llegó a querer reventar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mala noticia para el obradorismo es que carece de la capacidad para ello. En fin, gracias por leerme y seguir mi cuenta, dice Juan Ortiz, y el ministro Lainez le está explicando ahí a López Dóriga qué fue lo que pasó. En realidad, lo que sí ocurrió es que a las asociaciones civiles se les quitó el grado, el título de servidores públicos. Pueden ser sancionados de otras formas, si cometen desvíos de dinero, si utilizan el dinero público para otras cosas, pero el delito de corrupción no se eliminó. Lenia Batres, por lo tanto, mintió. Es bastante burra la ministra que López puso ahí en la tremenda corte. Saludos.